Casa Rockero. Presta atención. Hola, sí tú que estás allí sentado. Apaga tu celular. Es tiempo de escuchar a Dios atentamente y disfrutar en su presencia lo que Él te quiere dar. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Salmo 32, versículo 1 al 2, en la Nueva Versión Internacional, que es la versión de la Biblia que utilizamos en nuestra iglesia. Salmo 32, versículo 1 al 2. Leámoslo todos juntos. Dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amado Dios, gracias, porque hoy podemos decir que somos doblemente felices, porque tenemos la certeza y la seguridad que tú nos has perdonado nuestras transgresiones, que en la sangre de Cristo nuestros pecados han sido borrados, y podemos decir también que somos felices al tener la seguridad de que tú no tomas en cuenta nuestra maldad, y porque en nuestro espíritu, gracias a la verdad de tu palabra, no hay engaño que no pueda ser descubierto, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Leímos ahorita, entonces dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Dichoso, ¿qué significa? Dichoso es bienaventurado, bienaventurado, doblemente feliz. Este es un versículo en el cual todos nosotros nos tenemos que identificar, porque todos nosotros como creyentes tenemos que ser gente feliz. La gente cristiana debería ser la gente más feliz del mundo, porque tiene convicción de que sus transgresiones han sido perdonadas. Y dice: a quien se le borran sus pecados, nuestros pecados en la sangre de Cristo han sido borrados. Dice: dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Aquello que usted y yo hayamos hecho en el pasado, Dios no lo toma en cuenta hoy hacia nosotros. Ya eso quedó borrado en la sangre de Cristo. Dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, bienaventurado, totalmente feliz, doblemente feliz. Hoy quiero compartirles acerca de 4 obstáculos que usted y yo podemos tener en algún momento en la vida, que son obstáculos para alcanzar la felicidad y vivir en esa paz interior que Dios nos provee a cada uno de nosotros. En Cristo usted y yo tenemos gozo. De hecho, la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo. Es decir, el gozo viene como resultado de la construcción del carácter del creyente. Recordemos que los temperamentos se heredan, pero el carácter se construye. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo, y Él nos ha provisto de un carácter, de un fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, en donde una de las características de ese carácter debe ser el gozo. Y esto es para todos nosotros sin excepción. Entonces, solo quien es feliz en Dios puede gozar de paz interior. Usted le pregunta a una persona qué es su mayor anhelo, y gran parte de la gente que no conoce a Dios, y es más, algunos cristianos, no debería ser así, pero dicen: ¿qué es lo que más anhelo? Paz interior. Yo les contaba en alguna oportunidad que tuvimos en un 31 de diciembre, tuvimos una reunión con la familia, y una de las personas que estaba allí, familiar de mi esposa, se me acercó llorando a las 12 de la noche. Nosotros acostumbramos orar los 31 a las 12 de la noche, oramos, damos gracias a Dios, ponemos nuestras peticiones delante del Señor, y la persona, terminamos nosotros de orar, y fue y me buscó y me dijo: dame paz, abrázame, dame paz. Desde luego, pues yo no soy el que le puedo dar paz a ella, solamente la paz de Cristo es quien puede llenar su corazón. Pero yo no fui religioso, no le dije: yo no te puedo dar paz, simplemente la abracé, oré por ella y le dije a mi esposa: tu prima necesita urgentemente al Señor. Entonces, obstáculos para ser feliz, obstáculos para gozar de la paz interior. Feliz, dichoso, contento, satisfecho, alegre, ufano. La felicidad total viene como resultado de nuestra relación con Dios. El fruto del Espíritu es gozo. Dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso la gente cristiana debería ser la gente más feliz. Por eso en nuestro servicio el domingo
estamos tan alegres cantando a Dios. En esta iglesia nunca vamos a ver, bueno, saquen el himnario, abramos en la hoja número 5, el himno número tal, y todos se levantan acartonadamente y empiezan a cantar una canción tradicional. Aquí no vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque aunque la doctrina es igual, los métodos cambian. Y el tiempo en la iglesia, el día domingo, es un día de celebración, es un día de fiesta, en donde usted y yo celebramos en torno al Señor. Como familia de la fe nos reunimos en una fiesta hermosa en todo el mundo, donde todos en todo el mundo estamos celebrando y dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él nos ha dado, y estamos adorando su presencia, su carácter, su hermosura, su poder. Entonces, todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo. Usted le pregunta a la gente le habla de paz interior y la gente le habla, ¿qué quiere ser usted? Quiero ser feliz. Y hay algunas personas que dicen, si tuviera esta casa, sería feliz. Si tuviera este carro, sería feliz. Si fuera flaco, sería feliz. Si fuera gordo, sería feliz. Si fuera crespo, sería feliz. Y la persona es crespa y no es feliz. La persona es flaca y no es feliz. Dice Nick Vujicic, el australiano que es discapacitado, que no tiene bracitos ni piernas, que tiene una aletica allí en su piecito, que es como su piecito. Dice que él se dio cuenta que la felicidad no estaba en tener pies y brazos, porque él veía mucha gente con pies y brazos que no eran felices. Entonces, muchas personas viven buscando la felicidad por medios equivocados. Y el hombre en su esfuerzo ha diseñado todo tipo de métodos y formas para lograrlo. Entonces es paradójico que en la medida que crece el conocimiento, aumenta la ciencia y el ser humano tiene acceso a más cosas, el hombre cada vez es más infeliz. ¿Por qué? Porque nada lo satisface. Nada lo sacia. Es por eso que hoy en día existen los deportes extremos, porque la gente busca a través de los deportes extremos que su organismo produzca adrenalina a través de actividades de riesgo en busca de la felicidad. Vámonos para Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Colosenses 2, versículo 9 al 10. San Agustín, el más sabio de los santos y el más santo de los sabios, dijo: el hombre tiene un gran vacío en el corazón que solo Dios lo puede llenar. Y cuando hablamos de vacío, no estamos hablando en términos físicos, de un vacío físico. Estamos hablando en términos filosóficos y existenciales. Estamos hablando de una necesidad interior, de algo que el ser humano necesita en su ser interior para poder ser feliz. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, ¿qué dice? Por favor, dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces usted y yo podemos ser felices y gozar de paz interior siempre y cuando tengamos una relación personal con el Señor. Amén. Entonces la pregunta que hoy hacemos aquí en este lugar, que yo no debería hacerles esa pregunta, pero que tengo que hacerla, es: ¿somos realmente felices? Mira al que tiene al lado, pregúntele: ¿usted realmente feliz? Algunas dicen: si tuviera esposo sería feliz. Si usted no es feliz soltera, así que menos va a ser feliz casada, porque el matrimonio es muy difícil. Ay, si fuera la luna, si tuviera esto, pura carreta. La felicidad nuestra solo la podemos encontrar en Cristo Jesús.
Amén. Y hoy vamos a ver rápidamente 4 obstáculos, pongamos la diapositiva por favor, obstáculos que nos impiden ser felices y gozar de esa paz interior que Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros como creyentes. Ya la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Apropiarnos de ella y vivir coherentemente con lo que Dios establece en su palabra para poder gozar de ese beneficio todo el tiempo. Primer obstáculo que nos impide ser felices o gozar de paz interior. Primero, transgredir las leyes de Dios. Transgredir las leyes de Dios o cruzar los límites que Dios ha trazado. Yo les voy a poner un ejemplo. Los países tienen fronteras. ¿Qué son las fronteras? Son esas líneas imaginarias que existen en donde se traza, o sea, hasta aquí llega Colombia y empieza entonces Venezuela, o Ecuador, o Perú, o Brasil, ¿cierto? Son como esas fronteras. Cuando usted cruza esa frontera, ¿qué pasa? Usted cruza esa frontera y ¿qué pasa? A partir de ese momento, usted es regido por las leyes de ese país. Ya usted, siendo colombiano, al cruzar esa frontera, ya no lo rigen las leyes de su país, sino que lo rigen las leyes de ese país a donde usted ha llegado. ¿Cierto? Resulta que existe un reino de luz y existe un reino de tinieblas. La Biblia dice, y lo hemos hablado en los últimos servicios, no sé por qué el Señor me ha puesto tanto eso en el corazón, existen 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. La Biblia dice que usted y yo, cuando conocimos a Cristo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y dice por allá en Primera de Pedro que nosotros tenemos la luz de Dios, real sacerdocio, pueblo que pertenece a Dios. Y dice que tenemos la luz admirable de aquel que nos llamó, la luz gloriosa de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces pregunto, si usted y yo pertenecemos al reino de la luz, diga, yo pertenezco al reino de la luz. Y quiero aclarar una cosa para que no queden dudas. Algunas personas a veces dicen, pastor, ¿el negro se lo puede uno poner como cristiano? Un día iba caminando yo por la avenida Centenario, caminando con una pantaloneta negra, una camiseta negra y unos tenis. Iba yo caminando y venía una persona de otra iglesia y me dijo, pastor, ¿usted qué hace vestido de negro? El negro es un color. Eso no tiene que ver nada con las tinieblas. De hecho, la suma de los colores primarios generan el negro. Pero eso no tiene nada que ver, porque cuando se habla de oscuridad, no se habla de un color específicamente, sino de las tinieblas espirituales. Y eso quiero que quede claro. O sea que usted que es blanquito y le gusta la ropa oscura, no tiene problema con eso. No se preocupe, no tenemos por qué ser religiosos con esas cosas. Entonces, transgredir las leyes de Dios. Cuando usted transgrede el límite, cruza el límite. ¿Qué pasa cuando cruza el límite? ¿Qué pasa? Entonces usted está en el reino de luz y pasa al reino de las tinieblas. ¿Qué leyes empiezan a regirlo ustedes de ese momento? Las leyes del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque usted estaba en la luz y en la luz todo es perfecto. En la luz usted goza de abundancia, usted goza de bienestar, usted goza de protección, pero usted se sale de la luz. ¿Y qué pasa? Lo empiezan a elegir otras leyes donde en ese reino, ¿qué hay? Muerte, destrucción e imperfección. Amén. Entonces, ¿qué nos impide vivir felices o gozar de la paz interior? Cruzar los límites que Dios ha trazado. Dios ha establecido leyes físicas, morales y espirituales. Leyes físicas que rigen sobre la naturaleza y quebrantarlas dañan y destruyen. ¿Qué vemos actualmente en el mundo por los medios de comunicación, por la web? ¿Qué vemos? Terremotos en diferentes lugares, avalanchas, ¿producto de qué? De que el hombre ha transgredido los límites que Dios ha creado, límites físicos. Por ejemplo, existe la ley de la gravedad. La ley de la gravedad. Si usted se sube al edificio más alto del mundo
Y va y se sube al último piso y usted dice, voy a vencer la ley de la gravedad. Y usted saca la pierna y sale por la ventana. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque usted violó o transgredió, se dice. Transgredió una ley que Dios creó. Una ley física que Dios creó. Usted se sube a un techo de una casa, en un techo donde hay tejas de asbesto, cemento, y usted pisa donde no debe pisar, ¿y qué pasa? Violó la ley de la gravedad. No es que Dios lo hizo caer, ay Dios, ¿por qué permitiste? No, ¿quién lo manda a ser tan imprudente? Y a no tener cuidado. Entonces, leyes morales. ¿Cuáles son las leyes morales? Las leyes morales son leyes que rigen sobre la naturaleza, que rigen la vida social del hombre, y su violación ha traído terribles problemas a la sociedad actual. Por ejemplo, violaciones, asesinatos. ¿Por qué existen las cárceles? ¿Por qué existen las cárceles? ¿Por qué existen los reformatorios? ¿Por qué? Porque son lugares que el hombre mismo ha diseñado. ¿Por qué? Porque el hombre mismo se encargó de violar las leyes morales que Dios estableció. ¿Por qué existen las fuerzas armadas? ¿Por qué existe la policía? ¿Por qué existen las leyes? Por eso. Porque si el hombre transgrede esas leyes morales que rigen la vida social, eso trae problemas y trae deterioro a la sociedad. Y por último, leyes espirituales. ¿Cuáles son las leyes espirituales? Son aquellas que nos han sido reveladas por medio de la verdad de Dios. Por medio de la verdad de Dios, a través del Espíritu Santo para usted y para mí. Vámonos para Deuteronomio 28:28, ¿qué dice? Deuteronomio 28:28, para que entendamos un poquito lo que el Señor nos quiere decir. Deuteronomio 28:28. Deuteronomio 28:28. Ah, no. 29:29, perdón. 29:29, ahora sí. Deuteronomio 29:29. Ojo, si usted va al instituto bíblico y usted le hace una pregunta al maestro y el maestro no tiene la respuesta y le contesta con ese versículo, no le coma cuento. Porque eso sería que no preparó la clase o que no está en condiciones de responderle la pregunta. Pero mire qué dice Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2, vamos a leerlo todos juntos. Isaías 59, versículo 1 al 2. Isaías 59, versículo 1 al 2. ¿Qué es Isaías 59, 1 al 2? Isaías 59, 1 al 2 es la radiografía o el TAC o la escanografía espiritual que cada uno de nosotros constantemente tenemos que hacernos para poder chequear y evaluar nuestro estado personal y nuestra salud espiritual. Isaías 59, versículo 1 al 2, leámoslo por favor. ¿Qué dice? La mano del Señor no es corta para salvar. Ay Señor, te olvidaste de mí. ¿Eso es verdad? No es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, ¿qué dice? Que la mano del Señor no se ha cortado. ¿No se ha cortado para qué? Para bendecirme, para salvarme. Después dice, ni es sordo su oído para oír. Ay Señor, es que tú ya no me escuchas. Mentira. ¿Qué dice ahí que acabamos de leer? Que Dios sí escucha. Pero miren lo que dice después. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Usted va a decir conmigo lo siguiente: es imposible transgredir las leyes de Dios y tener paz interior y ser feliz.
Entonces algunas personas dicen, no, entonces simplemente yo las ignoro y eso no tiene que ver conmigo. Ignorarlas no es la solución. El no conocer las leyes de un país, ignorar las leyes de un país, no nos exime de culpa frente a un delito. Usted va a Singapur como turista y usted está masticando chicle y usted lo tira a la calle y usted lo meten en la cárcel. Lo llevan a la cárcel y usted dice, ay no, suélteme porque yo no sabía. ¿Lo absuelven? No, simplemente usted tiene que acogerse a esas normas, ¿cierto? Entonces muchas personas abogan el hecho de su inocencia por hacerse los que no conocían las cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres para qué? Libres para tomar decisiones correctas, libres para ser felices y gozar de la paz interior que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, traspasar los límites del Señor nos trae tristeza al corazón. Primer obstáculo que hay que derribar, ¿cuál es? Transgredir las leyes de Dios, cruzar los límites que Dios ha establecido. Segundo obstáculo que nos impide ser felices, tratar de esconder o encubrir los pecados. Tratar de esconder o encubrir los pecados. ¿Por qué? Porque resulta que ni Adán y Eva, con las hojas que tejieron, pudieron esconder su desnudez. Porque ante Dios todo queda al descubierto, entendiendo como pecado todo aquello que desagrada y deshonra a Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es de autodestrucción para el ser humano. Todo lo que Dios ha instituido en su palabra es para bien nuestro. De hecho dice, el diablo vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y usted dirá, ¿y cómo tengo esa vida en abundancia? Siga los preceptos de Dios y goza de esa vida y de esa vida en abundancia que Dios tiene para usted. Amén. Entonces, no podemos esconder nuestros pecados. Dios todo lo saca a la luz. El juicio de Dios viene entonces cuando no hay arrepentimiento. Dios no quiere condenar a la gente. Dios no es un Dios que vive señalando o vive con unos binóculos o un telescopio o una lupa mirando nuestro pecado. Dios lo sabe todo. Y Dios siempre está esperando a que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero cuando Dios nos revela lo malo que estamos haciendo y seguimos en las mismas, nos hacemos los de la vista gorda y seguimos en las mismas, ¿qué hace Dios entonces? El juicio de Dios viene cuando nosotros no nos arrepentimos. ¿Qué dice Proverbios? El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Hay aquí gente avisada en este momento? Claro, todos nosotros estamos siendo avisados. En este momento el pastor hace la función de la atalaya, que la atalaya es aquel que está en la torre vigilando el peligro y entonces grita para que todos estén atentos, escuchen la voz y sigan la instrucción del vigía. Los pastores tenemos esa función de ser atalayas en donde estamos diciéndole el camino de Dios, el camino a seguir, aquello que no estamos haciendo bien para que podamos corregir nuestro camino y podamos gozar de esa paz interior que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Vámonos para Marcos capítulo 4 versículo 22 al 23. Marcos 4, 22 al 23. Marcos 4, 22 al 23. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Marcos 4, 22 al 23. ¿Qué dice? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Oiga, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. ¿Cuál es el destino de lo encubierto? Que se descubra, sea bueno o sea malo.
Pero si es bueno, no tiene por qué encubrirse. Amén. Porque lo bueno siempre está a la luz. Dice después, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Preste atención. Lucas 11, versículo 34 al 36. Leámoslo, por favor. Lucas 11, 34 al 36. Lucas 11, 34 al 36. Palabras de Jesús para todos nosotros. Dice, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. ¿Cuál entonces es el procedimiento para un verdadero cambio en la vida de una persona? Primero, confesión, arrepentimiento y perdón de Dios. Lo único que puede cubrir nuestros pecados, iglesia, es la sangre de Jesús. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, que se sintieron avergonzados por su pecado y se tejieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y esas hojas de higuera no le dieron resultado. ¿Qué hizo Dios? ¿Ustedes recuerdan qué hizo Dios? A través de un sacrificio de un animal que Él mismo hizo, les entregó la piel del animal y Él mismo les dio vestido. ¿Qué estaba pasando en este momento? En ese momento lo que Dios estaba haciendo era dándonos una transfiguración de lo que era necesario en un futuro para que el hombre recibiera limpieza de su pecado. Nuestros pecados solamente son cubiertos en la sangre de Jesús, que representa el perdón de nuestros pecados. Por eso dice Mateo 26, 28, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Diga conmigo, pecado encubierto, problema no resuelto. Dígalo nuevamente, pecado encubierto, problema no resuelto. Por eso es que en el año 2014, el año del perdón y la reconciliación, debemos reconciliarnos con Dios. Es una necesidad que no podemos evadir si estamos en busca de la felicidad y de la paz interior. Tercer obstáculo que a veces tenemos que derribar para gozar de esa paz interior y la felicidad que Dios nos provee a todos nosotros como una promesa. Primero, ¿cuál es? Transgredir las leyes de Dios. Segundo, encubrir el pecado. Tercero, pelear con Dios. Una vez me encontré con una persona de la iglesia muy querida, nos pusimos a hablar, hacía días que no venía a la iglesia, me la encontré y le dije, ¿qué hubo? ¿Qué pasó que no te he vuelto a ver en la iglesia? Y me dijo, no, es que estoy de pelea con el Señor. Y yo quedé como condorito, plop. Y me puse a pensar, qué pelea tan desigual. O sea, eso es como una hormiga enfrentarse con un elefante. Desde luego, pues el Señor no es un elefante, Dios no es un elefante, pero estoy hablando de una diferencia latente, ¿cierto? De una pelea dispareja. Entonces, muchas personas pelean con Dios. Pelean con Dios por la muerte de un ser querido. Pelean con Dios porque las cosas no les salen como ellos quisiera que les salieran. Pelean con Dios porque no tuvieron éxito en un negocio. Pelean con Dios porque una relación sentimental se destruyó. Yo me pregunto, a veces cantamos, renuévame Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Renuévame, renuévame, renuévame. ¿Qué le estamos diciendo al Señor?
¿Qué le estamos diciendo? Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, renuévame. Entonces el Señor le renueva al novio. Esa persona no le conviene y el desgraciado se va. ¿Acaso no es lo que le estabas cantando? O tienes una dificultad esa semana siguiente y esa dificultad te ayuda a cambiar tu manera de pensar, a ver las cosas de otra manera. Porque Dios es fiel. Y nosotros oramos y Dios obra. Ya oímos ahorita, escuchamos y leímos que el oído del Señor no se ha cerrado para escucharnos, ni su mano se ha cortado para bendecirnos. Entonces, vamos a ver qué dice Job 40, versículo 2. Yo lo voy a leer. Usted anótelo simplemente allí y más adelante, si quieren, vayan buscando Isaías 45, versículo 9, y yo voy a leer Job 42. ¿Qué dice Job 42? Para aquellas personas que dicen estoy de pelea con el Señor. Vamos a ver qué dice. Porque Job fue una persona que en algún momento quiso estar como de pelea con el Señor. Por cosas que pasaron. Y de pronto algunos amigos de Job también se pusieron a cuestionar cosas que pasaban con Job y empezaron a cuestionar la conducta de Job. Y mire lo que pasa aquí. ¿Corregirá el Todopoderoso quien contra él contiende? O sea, nosotros corrigiendo a Dios. Dice, que le responda a Dios, que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Acaso vas a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Hay preguntas del hombre que demandan respuestas de Dios. Pero hay preguntas de Dios que demandan también nuestra respuesta. Ahora sí, vámonos para Isaías 45, versículo 9. Y antes de leer Isaías, les quiero decir algo. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Si yo dudo de la bondad de Dios, simplemente yo soy un incrédulo. Porque si yo estoy dudando del objeto de mi fe, entonces simplemente yo no creo. Porque yo no puedo creer a medias, o creo o no creo. Isaías 45, versículo 9, ¿qué dice? Ay del que contiende con su hacedor. Oiga, todos nosotros somos criaturas de Dios. Dios es nuestro hacedor. Y si creemos en Cristo, hemos sido adoptados, no solamente somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Dice, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro, en este caso seríamos nosotros, acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas? Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos? ¿O a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y sobre ella formé la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. ¿Qué significa? Que Dios derriba todos nuestros argumentos. El orgulloso nunca será feliz, porque el orgulloso siempre quiere cambiar a las personas y a las situaciones y no quiere cambiar a sí mismo. Cuarto punto, obstáculo que tenemos que derribar para que todos como casa sobre la roca podamos vivir de la paz interior que Dios nos ha provisto y que nos ha prometido, y de ese gozo que usted y yo tenemos en el Señor. El autoengaño. Mire, ¿podemos engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. ¿Podemos engañar a la gente? Tal vez sí. Pero hay un engaño que es más grave que ese.
Porque a Dios no lo podemos engañar y tal vez a la gente sí. Pero hay un engaño que es peor, que es el autoengaño. El autoengaño es cuando nosotros nos creemos las mentiras y vivimos conforme a la mentira. Y nos estamos autoengañando a nosotros mismos. Y dice entonces, ¿qué es el autoengaño? Es acomodar situaciones y actitudes pecaminosas y buscar cómo justificar esas actitudes pecaminosas para acallar nuestra conciencia. Y entonces nos escudamos en decir, si yo no lo hago, otro lo hace. El fin justifica los medios. Finalmente, si nos amamos, ¿por qué no hacerlo? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos engañando a las personas? Tal vez sí. ¿A Dios lo estamos engañando? No lo podemos engañar. Pero lo peor, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y vamos a mirar qué dice Isaías 5, versículo 20. Un día tuve que hacer un trámite del carro. ¿Cómo fue la cosa? Espera a ver. Sí, tuve que hacer el trámite de un carro que me vendieron. Y al vender el carro, resulta que a mí me vendieron ese carro con papeles abiertos. Y cuando fui a vender el carro y fui a hacer el traspaso, resulta que la firma que aparecía en el traspaso era una firma que había sido falsificada. Y el carro tenía placa de un municipio en Risaralda lejísimos. Entonces yo encartado ese carro, me había sacado un mundo de plata, yo encartadísimo con eso. Y yo, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces acudí a un amigo que trabajaba en tránsito y le consulté. Y él me dijo, deme tanta plata y yo lo borro del sistema. ¿Usted cree que yo fui tentado? Claro. Porque buscar el dueño del carro en el pueblo costaba mucho. Y entonces yo le dije, ¿sabe una cosa? Yo no voy a contribuir con la corrupción. ¿Y sabe qué me dijo este desgraciado? Me dijo, por el hecho de que usted no lo haga, no quiere decir que las cosas van a cambiar. Y yo me salí de ahí y salí achantado, porque yo por un lado escuchaba la voz de Dios y por otro lado escuchaba la voz del diablo diciendo, hágale, hágale, hágale. Es mucho más fácil. Y me puse a orar y el Espíritu Santo me dijo, si tú lo haces, así seas el único, vale la pena. Vale la pena. Entonces hay muchas cosas en las cuales situaciones como esas nos pueden llevar a pensar como cristianos que somos y decir, es que a lo mejor Dios está permitiendo esto y me lo puso en el camino porque Dios me quiere evitar un gasto adicional. Perdónenme que les diga lo que les voy a decir, pero Dios no te bendice a través de los métodos del diablo. Y vamos a mirar Isaías 5, versículo 20. Finalmente no lo hice, el trámite me costó mucho dinero, hubo que ir hasta el pueblo de donde estaban los papeles registrados, pero tengo tranquilidad en mi conciencia que hice lo correcto. Isaías 5, versículo 20, que dice: Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso
y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Por favor, me llaman a la alabanza. Gracias. Entonces, ¿qué quiero que reflexionemos con esto? Las excusas y las disculpas, escuchen, las excusas y las disculpas no absolvieron a Adán de la responsabilidad de su pecado. Así como nuestras excusas y nuestras disculpas no nos van a absolver de nuestra propia responsabilidad. Hay personas que nos dicen: ay, es que tuve que mentir. Nadie está obligado a pecar. Nadie está obligado a pecar. Aún en situaciones difíciles, he sabido de testimonios de hombres que aún con una pistola en la cabeza lo llevaron a que negara su fe, y no negó su fe, y Dios peleó por él. La mentira nunca va a ser respaldada por Dios, porque la mentira es contrario al carácter y a su naturaleza. Entonces el pecado no es una decisión que tomamos voluntariamente. Vámonos para Josué 1:8. Con esto terminamos. Hay personas que se creen la mentira de que pueden triunfar, de que pueden ser felices, que pueden gozar de una paz interior y que pueden conseguir todo lo que quieran separados de Dios. Puede que usted consiga muchas cosas, pero lo que usted edifique contrario a Cristo, que es la roca, se acaba. Si usted edifica en Dios, lo que usted edifique permanecerá, porque Él es la roca inconmovible. Vamos a mirar Josué 1:8, que dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Resolver nuestros problemas y buscar la felicidad separados de Dios es imposible. Dios no tiene la culpa de nuestra infelicidad. El hombre cosecha lo que siembra. Pero quiero decirles a ustedes, querida iglesia, que siempre hay un nuevo amanecer en Cristo. Hay una nueva primavera para aquel que se acerca a Dios en arrepentimiento. Renueva hoy tu relación con Dios. Deja tu necedad, derriba todos esos obstáculos y goza de la felicidad y de la paz interior que Dios te ha prometido.